148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Con este mensaje, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió el Congreso y solicitó un adelanto de elecciones generales. No tenemos otro interés que el de proteger a la patria y sus ciudadanos. Es por ello que hacemos un llamado a la unidad de los ecuatorianos para mantener un clima de respeto a la ley, sin enfrentamientos, sin violencia, lo que permitirá tener un Ecuador en paz, un país con libertad y dignidad. Las fuerzas del orden de Ecuador anunciaron que respaldan la decisión del presidente de ese país, Guillermo Lasso, de disolver la Asamblea Nacional Parlamento en medio del juicio político en su contra. Tanto las Fuerzas Armadas como la policía ofrecieron un pronunciamiento en cadena nacional en el que avalaron la controvertida medida del mandatario ecuatoriano. Según el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, ambas instituciones mantienen inalterable su posición de absoluto respeto por la Constitución y las leyes. Tras aclarar que la decisión de la máxima autoridad se sustenta en el artículo 148 de la Carta Magna, Proaño subrayó que no permitirán hechos violentos en su nación. Pero al mismo tiempo, debo señalar que estamos seguros que el país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia. En ese caso, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actuaremos con firmeza en cumplimiento a nuestra misión constitucional para proteger la vida, los derechos y garantías de los ecuatorianos. No tenemos otro interés que el de proteger a la patria y sus ciudadanos. Es por ello que hacemos un llamado a la unidad de los ecuatorianos para mantener un clima de respeto a la ley, sin enfrentamientos, sin violencia, lo que permitirá tener un Ecuador en paz, un país con libertad y dignidad. Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, disuelve Asamblea Nacional. En un mensaje a la nación, el jefe de Estado de Ecuador, Guillermo Lasso, comunicó el cierre de la Asamblea Nacional por grave conmoción interna y política, después de haber comparecido ante la misma institución por la acusación que formuló la oposición debido al presunto delito de peculado, malversación. Hay gran apoyo por la decisión del presidente ecuatoriano. ¿Crees que tras esto todo marche bien? Te invitamos a dejar tus opiniones, a suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego. He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política. ¿Qué tiene que ver lo que ha pasado ahorita en el vecino país del norte o en el proceso político del vecino país del sur? ¿Se han dado cuenta que no cometo la estupidez, es decir, del hermano país vecino nomás? ¿Qué ha pasado? Ha habido un cierre del Congreso, que es constitucional. ¿Cuál es la reacción de Evo Morales? ¿Qué ha hecho Evo Morales frente a Dina? Ha dicho Evo Morales: contamos los minutos para que la hermana Dina Boluarte, tu hermana es, sí, pues sí, claro, Caín también hermano de Abel, condene a Lasso Guillermo por cerrar el Congreso de Ecuador. También lo llamará asesino golpista y pedirá que lo encarcelen como hace con el hermano Pedro Castillo. La derecha pide respeto a la democracia cuando le conviene. ¿Cuál es el tema, Evo Morales? En el caso de Ecuador, el presidente de motu propio y sin expresión de causa sí está facultado a cerrar el Congreso como medida de emergencia nacional que valoró y aquilató el señor Lasso. ¿Cierto? A Dina Boluarte la han visto ya en varias ocasiones en fotos con una señora se llama Lisa Kena, que es la embajadora de los Estados Unidos de América en el Perú. Ya les he dicho que la broma, esta señora es re inteligente, ¿ya? Esta señora es top CIA, ¿ya? Y fíjense lo que ha pasado con Lasso en los últimos minutos. La embajada de Estados Unidos allá en Ecuador ha dicho lo siguiente: declaración del embajador sobre la actual situación política en el Ecuador. El gobierno de los Estados Unidos respeta los procesos internos y constitucionales de Ecuador. Seguiremos trabajando con el gobierno constitucional, la sociedad civil, el sector privado y el pueblo ecuatoriano para hacer frente a nuestros desafíos y objetivos compartidos como la democracia, la seguridad, el desarrollo económico inclusivo y la protección del medio ambiente. La relación bilateral entre Estados Unidos y el Ecuador se mantiene fuerte. Michael J. Fox no, es Michael J. Fitzpatrick, lindo nombre del embajador de USA. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Veamos la nota y después nos explica con paciencia y con salivita el coronel Aliendo. Veamos. He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad
de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Con este mensaje, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió el Congreso y solicitó un adelanto de elecciones generales. Es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Lasso, que fue elegido en 2021, ha tomado esta decisión apelando a un capítulo de la Constitución ecuatoriana, y lo hace pocos días antes de que ese mismo Congreso, que ahora está disuelto, debatiera una moción de censura en su contra, pues lo acusan de una malversación de fondos que habría ocurrido antes de que fuera presidente. El motivo del presidente Lasso fuera postergar los juicios que le pudieran sobrevenir. Lo que ha hecho, y esa es la lectura correcta, es adelantar los plazos, porque a la hora de disolver el Congreso, él también se autodisuelve, es decir, se van todos a su casa. El argumento usado por el presidente ecuatoriano para llevar a cabo la disolución de su Congreso es el denominado muerte cruzada, una herramienta constitucional que permite a Guillermo Lasso disolver la Asamblea Nacional, llamar a elecciones generales y gobernar por decreto durante 6 meses. A partir de hoy, sin bloqueos, el gobierno nacional expedirá una serie de decretos ley que cumplirán con el mandato soberanamente expresado por ustedes. En virtud del artículo 148, que lo faculta plenamente en la situación de una conmoción política interna. Y ha sido ampliamente fundamentado este decreto en un extenso documento de 10 páginas. De manera que lo que afirman las izquierdas, dentro y fuera del Ecuador, de que no estaba facultado, no es cierto. En Ecuador existen 3 causales para decretar la muerte cruzada. La primera es si la Asamblea Nacional se arroga funciones que no le competen constitucionalmente. La segunda, si de forma reiterada e injustificada el legislativo obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Y la tercera, que fue justamente la que usó el gobernante del vecino país del norte, es por una grave crisis política y conmoción interna. Bueno, según el decreto emitido por el presidente del Ecuador, hay razones poderosas para sustentar que lo que ha sucedido desde su elección es una constante situación crítica entre el Parlamento dominado por las izquierdas y por Correa, especialmente, que tiene la primera votación, para desestabilizar el gobierno. Poco tiempo después del mensaje a la nación de Lasso, el Comando Conjunto y la Policía Ecuatoriana declararon constitucional su decreto. Le expresaron su apoyo. Deseo recordar a los ecuatorianos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional somos instituciones obedientes y no deliberantes, y cumplimos nuestra misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución. Pese a que aparentemente Lasso habría actuado bajo los lineamientos de su Constitución, su principal opositor, el expresidente Rafael Correa, salió a pronunciarse a través de su Twitter. Lo que Lasso hace es ilegal. Obviamente no hay ninguna conmoción interna. Tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse. En todo caso, es la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su gobierno y de sus asambleístas de alquiler y recuperar la patria. En nuestro país también hubo repercusiones sobre lo que ocurre en Ecuador. El gobierno de Dina Boluarte, dando la contra a otros líderes de izquierda de la región, respaldó la medida adoptada por el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso. Respetamos la decisión adoptada por el presidente Guillermo Lasso dentro del marco constitucional. Abogamos para que el próximo proceso electoral en la hermana República de Ecuador se lleve a cabo dentro de los cauces legales, en paz y en democracia. Esta es la primera vez en la historia de Ecuador que un presidente adopta la decisión de disolver su Congreso mediante la denominada muerte cruzada. Ahora los ecuatorianos serán gobernados vía decreto durante los próximos 6 meses hasta que se realicen las nuevas elecciones.